Cuando empecé a subir videos de otros videojuegos Mascot Horror, recibí muchísimas recomendaciones de parte de ustedes para revisitar varios títulos similares. Y si bien he estado bastante ocupado hablándoles de Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime y ahora de Bendy, la verdad es que hay otros juegos por ahí que definitivamente merecen la pena que se hable de ellos, o cuando sea como mínimo darles a conocer de qué se trata. Esta es una sección que no creí que tendría tanto apoyo y la verdad es que me parece que les gustó muchísimo la idea, además de que decidí incluirlo como parte de los videos de esta sección donde les aclaro todas las tendencias. Y como me pareció interesante, decidí una vez más traerles 3 juegos Mascot Horror que a mi parecer quizás le debemos dar una oportunidad en este canal. Sin nada más que decir, empezamos con Infestation 88 o Infestation Origins. Bueno, prácticamente todos a este punto ya deben saberlo, pero este 2024, como podrán haberse imaginado, la versión primeriza de Mickey Mouse, o mejor dicho, el Mickey del corto animado de Steamboat Willie, pasó finalmente a ser de dominio público. Esto fue una bomba enorme para internet, y varios proyectos se anunciaron por ahí relacionados al conocidísimo ratón que alguna vez perteneció a Disney. Obviamente la popularidad de esta idea no iba a poder pasar desapercibida y ya se empezaron a trabajar en varios proyectos relacionados al ratón de la corporación de animación, algunos más interesantes que otros, pero este por lo que veo me llamó un poco la atención, tratándose de un videojuego multijugador cooperativo bastante similar a la fórmula que hemos visto en otros videojuegos como en Lethal Company, del que por cierto pronto haré un video próximamente. Este videojuego fue trabajado por la empresa Nightmare Forge Games, una desarrolladora indie de la que muy poco se sabe. La propuesta trae consigo como antagonista principal a una versión más monstruosa de este Mickey Mouse, que a través de la excusa de que se trata de una infestación de ratas, la verdadera infestación es la que vemos en la criatura monstruosa que desea acabar con nuestras vidas, teniendo a este monstruoso Mickey y algunas cuantas otras mutaciones que aspirarán a matarnos en este videojuego multijugador. ¿Será que el juego le dará la talla a Lethal Company o simplemente es otra imitación sin gracia? Pues para serles honestos, la idea en sí no está para nada mal, pero no veo nada particularmente llamativo que diga que haga la diferencia, además del hecho de que están usando a Mickey Mouse, y ese será el principal enfoque del videojuego, lo cual no viene para nada mal si se trata de un personaje que será utilizado en favor de darle popularidad a este juego, pero quizás yo añadiría más personajes sin derechos de autor para que el chiste funcione un poco más, quién sabe, añadir a Peter Pan o a Winnie Pooh, para ver qué tal va la cosa. La fecha planeada para este videojuego será para este 2024, y aunque ahora esté en acceso anticipado, es posible poner la lista de deseados a través de Steam. Ominous Obscurity. El siguiente videojuego del que les voy a hablar es uno que apenas lo vi, supe que sería interesante de contarles en este canal. Este videojuego de terror independiente realmente reluce por su calidad gráfica y la propuesta que trae. Un juego de un solo jugador donde tendremos que visitar y explorar diferentes lugares de nuestra infancia, pero ahora con un toque tétrico y completamente distorsionado a cómo solíamos recordarlo. Hay diferentes lugares y niveles por los que tenemos que atravesar, pero la mayoría están situados en este conocido lugar como Playtopia. Creo que lo que más me parece atractivo, además de su estética oscura y esos entornos abiertos y explorables, definitivamente es su estilo artístico, pues el arte tanto de los personajes, el entorno y todo lo que se ve a 2D tiene esa vibra que me recuerda un poco el juego del Don't Starve Together, y eso me parece genial, no es como si le hubiera metido unas 62 horas al juego. Además de esto, sé que las personas involucradas destilan talento por todos lados, y eso se puede notar por lo bonito y cinemático que se ve el juego. Igualmente cabe destacar que al igual que como tienen sitio para colocar en deseados a través de Steam, poseen página de GameJolt, por donde es posible descargar la banda sonora del videojuego. Yo le veo una oportunidad grande a este título y quizás hasta supere mis expectativas. Glitched Out. Y es que la propuesta me interesa muchísimo, porque es el trabajo de 2 creadores de contenido angloparlantes que llevo siguiendo desde hace bastante. It's Just Jord, que también es partner de Poppy Playtime, y Super Horror Pro, o Mike para los compas. Estos 2 sujetos, junto a su equipo, se pusieron manos a la obra para crear su propio videojuego después de cientos de videos de este tópico, siendo su primer gran proyecto de este estilo, y probablemente uno de los que más me llame la atención. Glitched Out tiene planeado lanzarse a través de varios capítulos, siendo el primero completamente gratis.
Una de las cosas que más llama la atención es su apartado visual, además de que los colores son particularmente llamativos, siendo este el primero completamente gratis. Una de las cosas que más llama la atención es su apartado artístico y visual, además de que los colores son particularmente llamativos, ese estilo retropoligonal lo hace interesante de probar. Las texturas y todo lo visual lo hace lucir como si fuera un acabado hecho por dibujos, lo que le da un toque especial al videojuego, y no lo hace sentir como otra copia y pega que intenta imitar los gráficos realistas de Unreal Engine. De hecho, creo que hasta está hecho en Unity. El juego parece que está situado en una planta de investigación alienígena, y debemos de hacer equipo con una pequeña inteligencia artificial para escapar de este lugar, descubrir lo que se oculta a la historia del videojuego y, por supuesto, evitar ser asesinados fríamente por los diferentes horrores del cosmos que se encuentran contenidos en el Buró Federal de Contención. Todo el apartado artístico se nota que toma mucha inspiración en Bendy, pero dándole su toque más especial y distintivo del resto de videojuegos de este tipo. No se sabe exactamente la fecha de salida, pero quizás sepamos más de Glitch Out este 2024. Normalmente no hago esto, pero me gustaría incluir a un cuarto juego en este video. Sí, digo que normalmente no hago esto, pero es mi canal, así que al chile yo subo lo que me dé la gana. Les presento a Happy Fun Land. Sé que este juego puede tener el nombre más genérico del mundo, pero síganme porque creo que les puede interesar. Pocos juegos de este estilo he visto que apuesten primero que todo a hacer un juego de realidad virtual. Y vaya que esta vez sí que lo hicieron. No solo tienen el actor de voz de Eggman, que para serles sinceros no sé quién es, porque no soy particularmente fan de Sonic, pueden corregirme abajo en comentarios o funarme como les dé la gana, pero la verdad es que la estética no luce para nada mal, y tratándose de un videojuego de realidad virtual que quiere hacer lo mismo que hemos visto en juegos anteriores, pero desde una perspectiva más inmersa, la verdad es que luce bastante bien. Estamos situados dentro de un parque de atracciones y nuestro objetivo será sobrevivir a las mascotas que se encuentren en este parque, junto a Randy Rodent, el guía de este parque basado en las antiguas caricaturas y siendo una evidente y obvia parodia al ratón de Disney, Mickey Mouse. Por esto este videojuego me parece más llamativo que todos los demás, ya que apunta más a la comedia y a la inmersión que a otra cosa del terror. Y bueno, estas fueron mis 4 propuestas para el día de hoy. Yo espero que les haya gustado este video y sin nada más que decirles que recordarles suscribirse al canal porque ya falta muy poco para llegar a los 500,000 suscriptores. Nos vemos y hasta la próxima.